Bienvenidos a este coloquio Europa Debate que iniciamos con ocasión de la primera presidencia en trío de la Unión Europea, surgida precisamente a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que es cuando se configuró esa primera presidencia en trío que constituyeron España, Bélgica y Hungría. Estamos en el segundo trío con Polonia, Chipre y Dinamarca, y continuamos en esta línea, que significa este cuarto coloquio, para el cual hemos elegido una cuestión, un área, un eje temático que hemos titulado Por una autonomía europea de seguridad y defensa. De manera que ya en el título hay algo más que una descripción, que una etiqueta, hay una actitud de promover algo. Estamos por una autonomía, estamos en favor de una autonomía europea de seguridad y defensa, y desde esa convicción se hace esta convocatoria. El trabajo de las instituciones que se suman a esta convocatoria y que colaboran, a la Embajada de Polonia, la de Dinamarca, la de Chipre, el Centro for European Policy Studies de Bruselas, el Real Instituto Elcano, la Fundación Alternativas, la Universidad Carlos III de Madrid, la Asociación de Periodistas Europeos y, por supuesto, la Fundación Carlos de Amberes, que les acoge aquí, están muy gozosos de continuar ofreciendo este lugar para abrir, para sostener, para impulsar estos debates europeos. Querido Miguel Ángel, distinguidos invitados, señoras y señores. Tengo el verdadero placer de darles la bienvenida a una jornada dedicada a la política común de seguridad y defensa, uno de los temas de especial interés para la presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea. Cuando hace casi 4 meses asumimos la presidencia rotatoria, sabíamos que iba a ser una tarea exigente y ambiciosa. Ahora sabemos que más de lo que imaginábamos. Siguiendo el camino del anterior trío formado por España, Bélgica y Hungría, que hicieron sus deberes de manera excepcional, nos marcamos una serie de objetivos, entre ellos el desarrollo de la política común de seguridad y defensa. Y como lo podéis ver, llevo una corbata de la presidencia húngara como una demostración de agradecimiento y aprecio por el trío anterior. Apuesto que ahora se preguntan por qué debería importarnos la política común de seguridad y defensa cuando al ciudadano europeo le preocupa sobre todo la crisis de los mercados financieros, de la zona euro, el paro y los problemas económicos del día a día. Sin embargo, tenemos que proyectar el futuro de la Unión Europea más allá del corto plazo de 1 o 3 años. Hay que pensar sobre la seguridad de la Unión Europea, la seguridad de nuestros ciudadanos a largo plazo. Y las razones de ello son muy evidentes. Primero, porque el mundo espera más de Europa, lo que ha dicho Miguel Ángel. Seguimos siendo el punto de referencia no solamente en cuestiones de seguridad y defensa, sino también en la promoción de democracia, en los derechos humanos y la ayuda humanitaria. Segundo, porque la crisis de Libia
ha demostrado claramente nuestras debilidades en la esfera de la defensa y la falta de mecanismos para la toma de decisiones rápidas. Y tercero, porque tenemos que ser conscientes de que cada vez tendremos que tomar más responsabilidad por la seguridad en el mundo. No podemos dormirse en los laureles y esperar que nuestros aliados lo hagan todo. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, contamos con posibilidades mucho mayores para influir en la política global. Y es precisamente la política común de seguridad y defensa una de las asignaturas pendientes donde sí tenemos, como la Unión Europea, la oportunidad de generar un valor añadido. Lo que necesitamos es la voluntad y la visión. Nos damos cuenta de que la crisis económica limita los recursos disponibles y no es propicio hablar del desarrollo de la política común de seguridad y defensa. No obstante, hay que tratar de encontrar algún aspecto positivo en un contexto tan delicado como es el actual. Nuestra respuesta a la crisis puede fortalecer la capacidad de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa. Y no estoy hablando de más dinero e inversiones en defensa. Lo que de verdad importa en los tiempos de crisis es saber utilizar los recursos de los que disponemos ahora. Por lo tanto, la cooperación más estrecha, mejor organización e integración en materia de seguridad y defensa son la clave para reforzar la capacidad colectiva de la Unión Europea, a la vez que aportan beneficios a nuestros bolsillos. La presidencia polaca, en estrecha colaboración con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, está muy involucrada en promover las iniciativas que servirán a consolidar la Europa de la seguridad y de la defensa. Nos hemos planteado diversos objetivos, incluyendo el reforzamiento de la capacidad de la Unión Europea para planificar y conducir operaciones de gestión de crisis, el fortalecimiento de las capacidades operativas civiles y militares, el desarrollo de la cooperación Unión Europea-OTAN y, finalmente, así como el desarrollo de la cooperación en el ámbito de la política común de seguridad y defensa con los países del Partenariado Oriental. Sin embargo, todas estas propuestas deberían ir acompañadas por un debate más profundo sobre cómo superar los obstáculos existentes y convertir la política común en una política europea de pleno derecho, fuerte y autónoma. Por lo tanto, creo muy oportuno que durante nuestro encuentro de hoy se aborde la cuestión de una autonomía europea de seguridad y defensa y que el desarrollo de la política común de seguridad y defensa depende en primer lugar de la voluntad política de los Estados miembros a darle vida a las numerosas propuestas que tenemos a nuestra disposición. No puede faltar en mi intervención nuestro agradecimiento a España por la excelente colaboración en materia de la política común. Nos complace la convergencia de posiciones de Polonia y España en este campo, traducida en el apoyo mutuo de los objetivos de la presidencia española en 2010 y la actual presidencia polaca. Acogemos con especial satisfacción el apoyo español reflejado en la Carta Conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, España, Francia, Alemania e Italia, entregada a la alta representante durante la reunión de Gimnich en Sopot hace un par de semanas. En ella reafirmamos nuestro interés en alcanzar resultados concretos, es decir, conclusiones del Consejo de la Unión Europea en el ámbito de la política común de seguridad y defensa durante la presidencia polaca. No somos ingenuos y sabemos que existen ciertas diferencias en el seno de la Unión Europea.
en cuanto al futuro de la política común de seguridad y defensa. Por otra parte, si miramos la historia de la Unión Europea, ha sido la reacción ante adversidades la que realmente ha hecho progresar en la construcción europea en general y en los temas de seguridad y defensa en particular. Por consiguiente, estoy convencido de que es posible avanzar en el desarrollo de una política común cada vez más autónoma. Y lo digo con una fuerte convicción europeísta, porque nosotros, los polacos, realmente creemos en Europa. Espero que este espíritu de solidaridad y optimismo que guía a la presidencia polaca nos ayude a construir un futuro mejor y más seguro para Europa y sus ciudadanos. Señoras y señores, queridos amigos, para finalizar, permítanme expresar mi especial agradecimiento a nuestros distinguidos ponentes por su participación en la jornada de hoy. A todos ustedes les doy las gracias por su presencia y les deseo un interesante y fructífero debate. Y un agradecimiento especial a la Fundación de Carlos Amberes por la colaboración en preparación de este seminario. Muchas gracias. Creo que podemos empezar. Voy a ver si consigo no sacarme el micrófono de la cabeza. Tengo ya algún buen amigo por aquí que me ha dicho que parezco de teletienda. Así que una vez superado este trauma inicial, espero remontar Carlos de Amberes y a la Embajada de Polonia y a todos los participantes y patrocinadores, todas las personas que han venido aquí hoy, la oportunidad que me han dado de moderar este debate, de dinamizar el debate. Creo que en un principio, como moderador, no tengo muy buena fama porque acabo tomando la palabra, interviniendo y ejerciendo de parte. Intentaré moderarme y no solo moderar a los demás. También es verdad que que no soy periodista, sino solo un intruso en esa profesión, así que carezco de esa habilidad tan valiosa que consiste en ir directamente al grano y ser conciso y breve. Así que me he prometido a mí mismo simplemente no caer en ese vicio tan típicamente académico, que en el fondo es lo que soy, que consiste en hacer preguntas cuyas respuestas ya se sabe y comentarios que nunca tienen una pregunta detrás. Así que, en cualquier caso, dado el elevado perfil de los participantes, estoy convencido de que me van a ayudar mucho a la hora de moderar y dinamizar este debate y que va a ser una tarea sumamente fácil. Creo que para plantear un buen debate, especialmente cuando hay público delante, creo que lo importante es comenzar desde cero y no dar nada por hecho para poder enmarcar el debate. No quiero hacer una presentación demasiado existencialista en torno a la defensa europea, pero sí que creo que es interesante empezar, como decía, desde cero. Creo que hemos sido convocados bajo el título de Por una autonomía europea de seguridad y defensa, y por lo tanto creo que sería bueno que los dos primeros ponentes, el profesor Kuzniar y el ministro Serra, a los que luego pediré que se sumen el resto de los participantes en la mesa, comenzaran por explicar por qué necesitamos una Europa de la defensa y por qué la necesitamos precisamente ahora, y especialmente por qué necesitamos, como dice el título de esta mesa y de esta jornada, ¿por qué necesitamos que sea autónoma? ¿Autónoma de quién? De Estados Unidos en la OTAN, que es lo que entendemos que se esconde detrás o que está detrás de esta idea de autonomía. Como es sabido, estamos en tiempos de crisis y si las cosas van en alguna dirección es precisamente en la de recortar los gastos de defensa y atender otras necesidades supuestamente más importantes. Todo ello está abierto ya una inmensa brecha entre Europa y Estados Unidos. A un lado, el gasto europeo está situándose, si mis datos son correctos, en torno al 1,67% del PIB, mientras que el estadounidense está en el 4,9%. Estamos hablando de un gasto per cápita europeo medio de 392 euros frente a 1.622 en Estados Unidos.
de 200.000 millones de euros frente a 500.000 millones. A primera vista, las principales amenazas que se ciernen hoy sobre los europeos son de carácter económico y los riesgos que las estrategias de seguridad enumeran hoy en día tienen que ver más con la energía, el terrorismo, la inmigración o la criminalidad. ¿Cuáles son, sería la segunda pregunta, cuáles son pues los riesgos y amenazas concretos a los que debemos hacer frente y que justifican una identidad europea de defensa? ¿Es Rusia una amenaza? ¿Lo es Irán? ¿Necesitan los europeos hoy 1,6 millones de soldados y un gasto en defensa de 200.000 millones de dólares, que supera al de China y Rusia combinados? Por tanto, el primer conjunto de preguntas se refiere al por qué, el para qué y el por qué ahora en estos momentos. Creo que a lo largo del debate sería también interesante que habláramos de dónde estamos, que nos situáramos en una trayectoria. Desde la cumbre de San Malo en 1998 existe la impresión de que los europeos han generado un increíble número de expectativas a las que luego han dedicado un considerable esfuerzo en defraudar. Por casualidades de la vida me encontraba en Malasia en 2001 dando una clase en un máster de Relaciones Internacionales a militares asiáticos y créanme que estaban sumamente impresionados por las promesas de Helsinki de poner en marcha una fuerza de 60.000 soldados. Esa no era la Europa del poder blando. Y era una Europa que causaba una honda impresión y que proyectaba una imagen muy importante y generaba esas expectativas. Posteriormente de aquella fuerza rebajamos la retórica hasta la idea de grupos de combate o battle groups, pero no parece que los battle groups estén o se les espere por ningún lado en algún momento inmediato. Lo que en la práctica sí que hemos visto es que 10 años de construcción institucional, con un Estado Mayor, células de planeamiento y gestión de crisis, han dado lugar a un gran número de pequeñas misiones en lugares remotos, la mayoría de ellas con un componente civil. Pero cuando ha llegado la hora de la verdad, y esa hora de la verdad se ha llamado Libia, hemos tenido la impresión de que todo el edificio europeo había sido evacuado a petición alemana y hemos vuelto al principio, a la OTAN. Los esfuerzos de Polonia, nada sospechosa de antiamericanismo por relanzar la política común de seguridad y defensa, son encomiables, pero se han topado con el veto, el obstáculo o las objeciones británicas, como queramos llamarla. Los mecanismos de cooperación permanente estructurada previstos en el Tratado de Lisboa no se han aplicado y la Agencia Europea de Defensa ha pasado a un segundo plano. Aquí, de alguna manera, también hemos vuelto al principio, con Francia y el Reino Unido acordando bilateralmente sus recortes, en una especie de San Malo 2, pero en dirección contraria, llevándonos a lo que algún observador ha denominado la sustitución de la entente cordial por la entente frugal. Vistos así, los recortes no son lo peor, sino la lógica nacional con la que se están practicando, absolutamente nacional y no coordinada. En un ámbito paralelo, el del Servicio de Acción Exterior, también da la impresión de que las cuestiones de seguridad y defensa han pasado a un segundo plano, como ha señalado Miguel Ángel Aguilar. Para muchos observadores, Lady Ashton y la cultura dominante en el Servicio de Acción Exterior Europeo, que es la de la Comisión Europea, nos llevan de vuelta a una Europa que se concibe a sí misma como potencia civil, normativa, humanitaria, soft o blanda, como se dice a veces. ¿Cuándo pensábamos que precisamente el logro de Lisboa y la fusión de la Comisión y el Consejo en el Servicio de Acción Exterior Europeo iba precisamente destinada a superar esa distinción entre poder duro y blando? Por tanto, en este segundo conjunto de preguntas a los ponentes, las resumiríamos como en dónde estamos, cómo hemos llegado aquí, ¿es Libia un final o un comienzo en esta identidad o en esta europea de defensa? Cerraré quizá este bloque de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, con un tercer grupo de preguntas prácticas en el sentido de cómo salimos de aquí, cómo rompemos el impasse actual. ¿Debemos esperar a que escampe la crisis económica o deberemos aprovechar la crisis precisamente para racionalizar los gastos y para impelir esta identidad europea de defensa? La presidencia polaca es unánimemente considerada como una muy importante oportunidad de hacer algo relevante. Es cierto, en España, como en otros países, la crisis ha puesto de manifiesto hasta qué punto las políticas de compras de armamento están supeditadas a la política industrial y no tanto a los diseños de seguridad y a las estrategias
como se ha dicho, no se sabe si tenemos una gran marina de guerra porque tenemos unos grandes astilleros navales o al revés. En cualquier caso, no parece muy evidente qué es lo que se quiere proyectar muchas veces y dónde. Hay quienes están proponiendo hoy una revisión de defensa europea o un libro blanco que examine claramente las necesidades europeas y tome las decisiones necesarias. Esa es, desde luego, la propuesta del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de Europa liderado por Felipe González, que incide en esta falta de una visión y cultura de seguridad estratégica y sugiere la adopción y la revisión de un libro blanco y la adopción de una nueva estrategia de seguridad. La pregunta ¿es este el camino? ¿Está la estrategia europea de seguridad superada o simplemente necesita ser aplicada en todas sus consecuencias? ¿Debe seguir avanzando a 27 la Unión o debe aceptar que la Europa de defensa es cosa de 2, como mucho de 5? Polonia y España, en este caso concreto, tienen posiciones similares en la periferia de ese núcleo franco-británico-alemán. ¿Qué es lo que pueden aportar? Por decirlo de alguna manera, y con esto concluyo esta intervención inicial, da la impresión de que el paciente europeo está sobrediagnosticado. No tenemos un déficit de conocimiento, en realidad. Sabemos que gastamos poco y mal, que lo hacemos de forma asimétrica e ineficiente y que no hay un gran consenso político ni un proceso ágil de toma de decisiones a 27. Tampoco estamos siendo capaces de crear grupos de pioneros. ¿Es un problema de voluntad política o es un problema de construcción y de diseño institucional? Dicen los cínicos que solo hay 2 tipos de problemas, los que el tiempo solucionará y los que el tiempo no solucionará. En ambos casos, la solución es el incrementalismo y los pequeños pasos. ¿Es esto cierto? Dejo aquí estas preguntas en el aire para orientar el debate. Según el programa, la idea es que tengamos primero a Roman Kuzniar, asesor del presidente de la República de Polonia para Asuntos Internacionales y profesor titular de la Universidad de Varsovia, a quien doy también la bienvenida y cederé la palabra enseguida, seguido de Eduardo Serra, antiguo ministro de Defensa de España y con una larga experiencia en todos estos asuntos, porque ha servido además bajo 3 administraciones en este país, lo cual creo que es un motivo de orgullo y satisfacción. Posteriormente, en el coloquio, tendremos a Johan Andrés, general de brigada y representante militar adjunto belga en el Comité Militar de la UE, a Carlos Fernández Arias Minuesa, embajador de España en el Comité Político y de Seguridad de la UE, y a Pedro Pitarch, antiguo comandante general del Cuerpo de Ejército Europeo. A todos ellos les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí. Y quería empezar directamente con Roman Kuzniar, que tiene una trayectoria, yo creo, muy notable en el ámbito de las relaciones internacionales, tanto desde el punto de vista académico como desde el mundo de los think tanks y directamente también en el ámbito de la política y de la asesoría desde su puesto actual de asesor del presidente de la República. Señor Kuzniar, muchas gracias. Si le parece. Gracias. Puedo sentarme, ¿no? Good morning. Good morning. Thank you very much for the invitation and for the presentation. But I don't know whether you want me first to make a general statement or just to respond to the question that maybe you have. Obviously, I can begin with some general remarks. What's your preference? What's the system? No, I think it would be okay if you start with remark on your vision and then we can go directly to the question. Okay, fine. Thank you very much. Well, we shouldn't be surprised that Europe, EU has an ambition in the field of defense and security policy because the European Union is the result of very old, one could say perennial efforts of the Europeans to live in peaceful, safe, united Europe. And as we all know, the first plans, projects, ideas of safe and united Europe are as old as they were launched. The proposals first emerged in the late medieval time, and they first were taking the form of plans of eternal peace, of European Confederation, and only after the Second World War
the time was ripe to begin to realize the projects. Unfortunately, the plans, the ideas which were launched during the Cold War time, like European Defense Community, like Western European Union, they proved not to be successful. And I'm not surprised that only after the end of the Cold War, when the European Union del Este, la Unión Europea ya ha podido seriamente pensar en crear y lanzar nuevas capacidades en el ámbito de la defensa y de la seguridad. Y detrás de nosotros tenemos ya 10 años de experiencia con justamente esa política común de seguridad y defensa, la PCSD. Y pensamos que gracias al desarrollo de la política común de seguridad y defensa, la Unión Europea puede garantizar seguridad a sus miembros y hasta cierto punto eso se ha estabilizado a nivel interno, pero a través de toda una serie de medios militares, capacidades civiles, a través también de herramientas puramente económicas, pensamos que en Polonia que hubo unos cambios importantes en un pasado muy reciente, elementos que nos obligan, diría yo, a no abandonar, sino por lo menos a seguir con la idea de los proyectos de los que estábamos hablando hace 5 o 10 años, es decir, terminar este proceso de la política común de seguridad y defensa y poder contar con el sistema colectivo de defensa dentro de la Unión Europea, porque de momento, como lo sabemos, la Unión Europea está, digamos, rellenando el espacio entre el artículo 5 y las operaciones en forma de expediciones. O sea, tenemos que prácticamente hacer todo, defendernos según el artículo 5, pero debemos de poder también llevar a cabo operaciones militares en forma de expediciones. Pero entre medias, prácticamente la Unión Europea puede hacer todo lo que se proponga en el campo de la seguridad. Como ya lo he mencionado hace un momento, hay unos cambios importantes que se están produciendo y que se han producido desde hace los 2 o 3 años. Bueno, pues la guerra en el Cáucaso en 2008, la guerra en una parte del sur de Rusia, las operaciones en Afganistán, también la revolución, digamos, la primavera árabe en el norte de África. También se han producido cambios financieros, concretamente en los Estados Unidos, y que desde luego hace que los Estados Unidos estarán cada vez menos dispuestos quizá a estar presentes en el territorio europeo. Y los Estados Unidos tienen que centrar más sobre la seguridad en Asia y en los países, digamos, del sureste asiático. Yo creo que vemos también cambios que se han producido en el campo de la energía. La seguridad energética, la seguridad financiera es cada vez más difícil de conseguir. Y hay algunos problemas que surgen
que podrían surgir y que pudiesen tener un impacto negativo sobre la evolución de esta política común de seguridad y defensa. Por ejemplo, se trataba de reforzar la cooperación sobre acción rápida, intervención rápida. Entre Inglaterra y Francia se habían firmado acuerdos. En fin, hay una serie de cosas que desde luego deberían de hacernos pensar en tomar mucho más en serio esos elementos de la política común de seguridad y de defensa. Desgraciadamente, y esa es nuestra valoración, el Tratado de Lisboa y sobre todo con la alta representante Catherine Ashton, bueno, pues a pesar de esas intervenciones no hemos llegado a reforzar la política común de seguridad y defensa. Con lo cual pensamos que independientemente de la situación económica, crisis financiera, etcétera, a pesar de todo eso no deberíamos abandonar esos esfuerzos y tenemos que ir un poco más lejos hacia la política común de seguridad y defensa que conviene reforzar. ¿Y qué tenemos en mente? Yo creo que el momento ha llegado a la hora de revitalizar, por así decirlo, el debate que se produce sobre la seguridad y defensa en Europa. Y podría ser el inicio de la preparación de la nueva estrategia de seguridad. ¿Se acordarán de la última que se adoptó en el año 2003, hace 8 años? Fue un documento que era como muy blando, por decirlo de alguna manera, era lo que llamamos ahora tipo política soft, y estamos empezando a trabajar sobre la nueva versión de esta estrategia, lo cual nos ayudaría mucho a la hora de centrar todos nuestros esfuerzos sobre el tema de la política común de seguridad y de defensa. Eso es lo que quiero decir como para empezar. Pero si quiere usted que complete esta pequeña introducción, lo haré con mucho gusto. Micrófono, por favor. Micrófono. Por favor, micrófono. No es el día de los micrófonos. Okay. ¿Funciona ahora sí? Vale, de acuerdo. Quizá podemos, aunque sea empezar por el final, pero en esta última parte de su intervención ha hablado precisamente de revitalizar o de rehacer una estrategia europea de seguridad. Vuelvo, si quiere, entonces a la pregunta de, en el contexto actual, dadas las percepciones de riesgo en nuestras sociedades, algo de lo que ha hablado Miguel Ángel Aguilar, ¿hasta qué punto es factible generar un consenso para ir hacia una nueva estrategia de seguridad cuando precisamente la crítica que se hace a la anterior es que es blanda, cuando probablemente en este momento el predominio de amenazas o de riesgos, o desde luego desde el punto de vista de la opinión pública, es que las amenazas son económicas fundamentalmente, que los riesgos son no militares o no tienen una solución militar? ¿Es factible aunque digamos sea deseable el cambio en esa estrategia, es factible en estos momentos en un contexto de crisis y recortes económicos ir a una estrategia que identifique mucho más claramente aquello que no queremos a veces identificar porque nos plantea un problema singular? Creo que en la última revisión de la estrategia, Rusia ha sido un objeto de debate, ¿no?
importante porque ha sido precisamente a raíz de del conflicto en Georgia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no estamos muy de acuerdo, parece, o es simplemente que no es el mejor momento. ¿Cuál de los dos problemas va a ser más importante a la hora de enfrentar esa revisión de la estrategia? Bueno, para contestar rápidamente, yo diría un poco lo que ha dicho que decía Martin Luther King. El momento siempre es el adecuado. Es decir, en nuestra comunidad no estamos muy de acuerdo con la calidad de los dos últimos documentos. Me refiero al documento de la estrategia 2003 y tampoco el informe sobre la aplicación de la estrategia 2008. Eran documentos demasiado blandos en general, la verdad, y que tienen muy poco que ver con lo que deberíamos de conseguir. O sea que siempre nos podemos quejar. Efectivamente, estamos luchando contra la crisis, etcétera. Podríamos pensar que eso no tiene mucho sentido. Bueno, sí, tiene usted razón. En el sentido de que yo no sé muy bien si los 27 países, si todos queremos todos lo mismo y si nos interesan a todos, digamos, tener, digamos, una política común de seguridad y defensa, pero por lo menos algunos países, y no todos, desde luego, que tienen ideas muy claras sobre la importancia de la política común de seguridad y defensa, y en esos países puedo incluir Polonia y España, entre otros. Y gracias al Tratado de Lisboa podemos utilizar una estructura permanente y un marco de cooperación permanente como marco general dentro del cual podemos intentar ir mucho más lejos y, digamos, dentro de la Unión Europea, pues intentar poder desarrollar esta política común de seguridad y defensa entre los convencidos. La estrategia, por supuesto, debe de desarrollarse con la participación de todos los 27 países y dentro de poco 28. Pero si empezamos ahora o mañana, qué sé yo, pasará por lo menos un año y medio antes de poder llegar a la versión final del documento, lo cual, y se acordarán, no era el caso en el año 2003 y en 2008, cuando se elaboraron esos otros documentos. Y entonces, pensamos que los europeos ya están mucho más comprometidos. No fue el caso, no fue este caso con el documento anterior. Hubo un pequeño grupo de personas, expertos, que redactaron ese documento. Nosotros nos gustaría poder utilizar todo ese trabajo preparatorio para mejorar, digamos, el compromiso por parte de la opinión pública también. Y estoy convencido, por las razones que he mencionado previamente, que tenemos ya muy buenas razones, y mucho más que antes, que nos puedan empujar hacia esa política común de seguridad y defensa. Yo me acuerdo que hace 12 años, era en el 99, si mal no recuerdo, después de que Polonia entrase en la Alianza Atlántica, se publicó un artículo sobre las implicaciones globales de la ampliación de la OTAN. Y se decía que en caso de haber una crisis, se decía que los primeros en poder apoyar ese tipo de política sería Javier Solana. Y efectivamente lo fue. Nicolás Sarkozy, yo me acuerdo en el año 2008, durante una visita que, por cierto, fue un éxito, pero Javier Solana ya no era secretario general de la
sino representante de la Unión Europea, justamente para la política común de seguridad y defensa. Pues bien, pero era otra época, era un entorno diferente, las cosas han cambiado mucho. Y con todos esos puntos, yo creo que ante todo es necesario desempeñar un papel mucho más global dentro de la Unión Europea. Yo creo que desde el primer momento las operaciones en Libia pues tenía que haber sido una operación europea. Nuestros amigos franceses desgraciadamente han decidido otra cosa, pero desde el primer momento tenía que haber sido una operación europea. Aunque, considerando lo que ha ocurrido ayer, quizá haya sido mejor que haya sido la Alianza Atlántica. Pero vamos a ver, no existe ninguna garantía. No sabemos si tendremos o no éxito. Pero yo creo que no tenemos más remedio. Tenemos que ir hacia esa dirección. Es decir, intentar hacer y conseguir lo que le he descrito previamente. La cuestión va a surgir posteriormente en el debate, mirando hacia el futuro, hacia dónde vamos a ir. Quizá podemos volver un poco, rebobinar un poco hacia atrás y darle la palabra al ministro Serra para centrar también el debate desde su posición en esta idea de por qué y para qué necesitamos esta identidad o esta autonomía europea de defensa, no solo de una forma teórica o normativa, sino práctica, precisamente en estos momentos, si es el peor o el mejor momento para hacerlo, ¿no? Vamos a ver, a mi modo de ver, la construcción de Europa es una necesidad absoluta. Yo creo que en un mundo que se ha globalizado, el que actuáramos como un conjunto continental y no como países aislados es la única garantía de lo que se ha explicado Miguel Ángel Ayrar, de los valores europeos pueda pervivir en el mundo. Dicho esto, creo que lo estamos haciendo de una manera equivocada, especialmente en unos momentos donde es esencial la velocidad en la toma de decisiones. Yo creo que es como si hubiera una competición a ver quién llega entre autobuses, a ver quién llega de un extremo de la ciudad a otro, y cada autobús va con un conductor por el camino que entiende mejor, y hay un autobús que al llegar a cada boca calle pregunta a los 27 pasajeros por cuál es la calle que quieren tomar la siguiente. Pues realmente nos tendríamos que quedar muy atrás, y ahí es donde estamos, extraordinariamente atrás. Y cuando uno no atiende a la realidad, pues la realidad emerge por sí misma. En febrero del 2009, el jefe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos decía en el Senado, en el Senado americano, que la mayor amenaza para la seguridad de Estados Unidos era la crisis económica, y aquí la crisis económica nos ha hecho ver que se impone la realidad. Si cogiéramos no las hemerotecas, los periódicos de estos días, de estas semanas, de estos meses, hay que ver qué tiene más relevancia, si lo que dice el presidente de la Comisión Europea o lo que dice la señora Merkel. Y cuando un continente como Europa resulta que tiene una disintonía tan notable como que toda Europa, exceptuando Finlandia y Holanda, le debe a Alemania 400.000 millones de euros, pues casi todo lo demás está dicho. ¿Quién va a mandar en Europa cuando todos los demás le deben 400.000 millones? Entonces, yo creo que aquí está emergiendo una realidad y seguimos jugando con una idea que parece ser complaciente a los europeos, que es Europa, Europa, Europa. Europa existe para los europeos, no existe fuera, como se ha citado. Lula dice
que no puede desertar Europa, pero yo creo que debería decir necesitamos que Europa aparezca. Yo he contado muchas veces que en Singapur hace 3 años nos hablaban del futuro estratégico de Singapur, que como se sabe es un pequeño país muy eficiente, y durante 2 horas que duró la conferencia y se barajaban las alternativas de Estados Unidos, Rusia, China, India, y se hacían combinaciones entre esos países, la palabra Europa no fue pronunciada. Y nosotros seguimos como si Europa existiera. Y habría que decir, por este camino no vamos a terminar de hacer Europa. El camino del consenso y de preguntar a 27 por dónde quieren que vaya el autobús parece que no es el camino más adecuado y que sería más adecuado un concepto en el cual el liderazgo tuviera una mayor participación. Yo creo que esa absoluta necesidad de hacer Europa la agudiza la crisis y, sin embargo, en el campo de la defensa la crisis juega en contra. Se supone que para nuestras sociedades con un finísimo instinto de lo que interesa a nivel individual y un paralelo desinterés por las cosas que interesan al conjunto, en la Guerra Fría los países europeos contribuían aproximadamente al 50% de los gastos de la Alianza. Después de la Guerra Fría contribuían aproximadamente con la tercera parte. Ha venido el secretario de Defensa americano Gates, el exsecretario, anunciando la retirada, diciendo que no van a seguir jugando. Por tanto, el título del seminario, la autonomía europea en materia de seguridad, no es que sea un objetivo, es que es una necesidad. O somos capaces de defendernos o ya no podemos seguir contando que nos defienda nunca. La situación geopolítica del mundo ha cambiado desde la caída del muro de Berlín, la ampliación de la Unión Europea, y ahí no tiene razón de ser la preocupación de Estados Unidos por Europa. El centro de interés está virando del Atlántico al Pacífico para los norteamericanos, que has dicho las cifras de lo que son, la potencia que son en defensa, y ahora Europa o se defiende autónomamente o no se va a defender. Segundo, ¿lo va a hacer por la suma de las capacidades defensivas de los países o lo va a hacer de una manera conjunta y ordenada? Bueno, yo creo que aquella expectativa que levantaron el poder crear un cuerpo de 60.000 soldados y que se quedó al final en una especie de parto de los montes en 1500, bueno, pues teniendo poblaciones parecidas, que Estados Unidos ponga en pie 1,5 millones de soldados y Europa sea capaz de poner 1.500, está diciendo que ese camino no es muy correcto. A mí me parece que Europa tiene que asumir un liderazgo en materia de seguridad y defensa. Me parece que es especialmente difícil en tiempos de crisis, donde si va a haber necesidades son más necesidades internas que necesidades derivadas de la posición exterior. Y eso se refleja también en la base industrial de la defensa, es decir, que me parece que han dado sobradas muestras de cuál es la voluntad de las potencias europeas en compartir sus preocupaciones, sus deseos y sus objetivos con los demás. Yo creo que la situación actual, la presidencia de Polonia puede ser una buena ocasión. Polonia es probablemente y en esto somos opuestos, Polonia y España. Polonia ha sufrido en carne propia como pocos las guerras europeas, España no lo ha sufrido. Polonia tiene una conciencia de la necesidad de defenderse y una voluntad de defenderse muy superior a la nuestra, y me parece que sería tiempo de
impulsar esta imprescindible capacidad y autonomía europea en materia de defensa esta presidencia de Polonia. Gracias, Eduardo. Let me just state, thank you. Let me just state the money is not really a problem right now, even the time of. La verdad que incluso en un momento de crisis económica el dinero no es un problema, porque nosotros en la Unión Europea nos gastamos muchísimo, no podemos compararnos con Estados Unidos, pero ellos se gastan más que de sobra y por eso tienen problemas, porque tienen una gran dependencia, gastan demasiado en su propio territorio y por eso tienen problemas financieros. Pero el problema no es el dinero, incluso en momentos de crisis necesitamos una integración mayor y luego existe la necesidad de tener unas políticas de defensa y de autonomía dentro de la Unión Europea. Y esto se puede hacer sin dinero. Podemos perfectamente establecer un fuerte común, un Estado Mayor común para el ejército, desde el punto de vista militar. Hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista estratégico sin dinero y nosotros como europeos tenemos una serie de resoluciones, Unión Europea, en el tema de la defensa y de la seguridad, y esto se puede hacer mediante muchas operaciones de colaboración, trabajo a nivel europeo. Quería volver quizá sobre alguna de las cosas que ha dicho Eduardo Serra. Creo que es muy buena noticia lo que dice Román Kuznier de que el dinero no es un problema, pero ayuda a la felicidad, ¿no? Como dicen, ¿no? En este caso, ¿no? Eduardo, hay algo que has dicho y que también lo ha dicho Román Kuznier, y es que el sistema 27 es inoperante, la unanimidad, etcétera. Cuando vemos la distribución de capacidades y de voluntades, es evidente que el Reino Unido es un actor clave y por eso quería provocar un pequeño debate desde esta posición polaca-española sobre el Reino Unido. En el coloquio quizá habrá alguna oportunidad también de hacer alguna intervención sobre esto y dejaré ese tiempo también, lo intentaré que lo sea. Ni contigo ni sintigo en ese sentido. El Reino Unido es absolutamente esencial, es el otro elemento de ese vínculo transatlántico también en defensa que, como habéis dicho, está tan desacreditado con Estados Unidos, pero ¿es posible hacer una Europa de la defensa sin el Reino Unido o sin que el Reino Unido esté completamente dentro? ¿Es el acuerdo franco-británico para compartir capacidades un buen comienzo o es una ruta paralela que se aleja? ¿Podrá ser reabsorbido, como ha sido en otras ocasiones, en otros ámbitos de la integración, ese acuerdo o extendido a otros, o simplemente marca una toma de conciencia de que es la única manera práctica de hacerlo por fuera y hacerlo a dos? Y quizá la perspectiva tanto polaca como española en este momento, y además ha sido algo que tanto la presidencia española como la presidencia polaca han intentado, ¿no?, respecto al cuartel general operativo, y han tropezado en la misma piedra. Quería una valoración de los dos sobre este tema y luego seguimos en el debate con... Sí, vamos a ver, la cuestión del dinero, es verdad que lo que gastamos se podría gastar mejor. Sin embargo, yo creo que el hacer un esfuerzo adicional en materia de defensa por parte de Europa sería más que conveniente. Segundo, yo creo que el acercamiento franco-británico es más un modelo para alejarse de la defensa de la Unión Europea que un modelo para seguir y que se fueran incorporando los demás. Yo creo que en materia de defensa, y a lo mejor tienen razón, el escepticismo, el euroescepticismo británico se multiplica por X en materia de defensa y seguridad, no se lo creen nada.
Y luego yo creo que no es solo San Malo I, San Malo II. Decía Miguel Ángel al principio que Estados Unidos, en principio, le gustaría a la Unión Europea, pero recelaría de una competición europea. Es posible, pero lo que yo he visto en mi experiencia es que los que de verdad recelan son los demás países europeos de los demás. O sea, cada uno de los países europeos, sobre todo los que tienen mayores capacidades en materia de defensa, estamos hablando de la sempiterna triada, ¿verdad? Pues estos de ninguna manera quieren renunciar a su situación privilegiada compartiéndolo con los demás. Y me parece que el mejor ejemplo de eso es los dos países europeos que tienen más capacidad en defensa, que son el Reino Unido y Francia, que tienen los dos el arma nuclear en sus arsenales, no quieren compartir, quieren dejar claro que ellos no comparten con los demás la preocupación defensiva. No es solo el Reino Unido, creo que también es voluntad francesa. Francia, hace poco lo decía Dominique Moissy en Toulouse, quieren estar sentados en las dos mesas, en la mesa económica comparten mantel con Alemania, en la mesa estratégica comparten mantel con el Reino Unido, y los demás, si queremos seguir, es nuestro problema. Gracias, Eduardo. Roman. Yeah, that's the problem. I mean, British position on the. Sí, este es el problema en cuanto a la posición británica, en cuanto al refuerzo de la política común de seguridad y defensa, la PCSD, y también lo que ocurrió el noviembre pasado. Y ya lo he mencionado en mis palabras introductorias a este seminario, a este pequeño debate. Por un lado, podemos decir que siempre y cuando los británicos no se decidan si pertenecen a Europa o si tienen una relación especial con Estados Unidos, y yo incluso oigo desde su punto de vista que si tienen que elegir entre Estados Unidos y Europa, van a irse al lado de Estados Unidos. Vale, muy bien, pero entonces que no nos eviten tomar las políticas que nosotros creamos que sean buenas para nosotros y el resto de Europa. Y la segunda idea es que si somos suficientemente fuertes aquí, dentro de Europa continental, como hemos dicho antes, pues no, quizá no todos los países, pero 10 o 12 países suficientemente fuertes como para tirar hacia adelante, entonces se van a unir a nosotros, exactamente igual que ocurrió anteriormente, porque todos nos acordamos de qué es lo que ocurrió al principio en la creación de la Comunidad Europea, con los demás países, en la creación en el momento de la EFTA, del Tratado de Libre Comercio, y aquí había que ver cómo se avanzaba, o sea que se actuaba un poco de acuerdo con el espíritu de la diplomacia y la antigua frase que si no puedes ganarles, pues únete a ellos, y la unión es lo que hace la fuerza. Entonces, si nosotros demostramos que valemos, ellos se unirán a nosotros, y estoy de acuerdo con usted con lo que ha mencionado con el tema del dinero, pero de momento tenemos que ser conscientes de que no podemos seguir con un aumento constante del presupuesto militar. Tenemos que seguir con lo que tenemos y con la estrategia europea que se puede aplicar mediante una estrategia pura y no simplemente con dinero, sino una estrategia buena que
porque los presupuestos, uno aquí y uno allá, no tienen nada que ver con una estrategia verdadera, y luego ver un poco qué es lo que ocurre en los cuarteles generales y ver un poco qué es lo que tenemos, pues, si tenemos la capacidad o no dentro de 5, mayores, etcétera, y tenemos que ver un poco cuáles son las misiones que podemos avanzar, etcétera, y así ver un poco la línea a seguir. Al resto de los intervinientes, dejando también sembrada una pregunta que surge de la última intervención. Para que el Reino Unido se pudiera sumar posteriormente a algo, ese algo tendría que estar funcionando, y para que ese algo estuviera funcionando debería incluir muy claramente a Alemania. Y en ese sentido, la pregunta que quería dejar sembrada es si la posición de Alemania respecto a Libia debe ser vista como una excepción justificable por razones históricas, etcétera, ¿no? Un paréntesis, o un punto en una trayectoria de, como ha señalado de alguna manera Eduardo Serra, y como que refleja, yo creo, una percepción dominante de Alemania como una potencia con vocación mucho más económica, pero que quiere dejar de lado el aspecto de seguridad duro, por lo menos por el momento también. Y por lo tanto, aunque se necesiten dos para un tango, ni por un lado ni por el otro, ¿no? Parece que haya una pareja posible que puede impulsar desde el corazón de Europa, incluso sin la presencia del Reino Unido. General Andrés, le doy, había pedido también la palabra, seguiremos posteriormente el debate, si es tan amable. Sí. Fine, okay, thank you. First of all, sincere thanks to the Fundación Carlos Amberes. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Fundación Carlos Amberes por haberme invitado a este debate. Yo soy militar, no voy a entrar en este debate político, pero yo tengo opiniones con esto, y cuando hablamos de la PCSD, de la Política Común de Seguridad y Defensa, si es necesaria o no esta Política Común de Defensa, ya lo ha dicho el señor Serra, sí, por supuesto, deberíamos remontarnos a la historia y al comienzo de la política común. ¿Cuál fue la razón por la que asistimos a Saint-Malo? Porque Europa no era capaz de manejar un conflicto en su patio trasero, pero ahora tenemos la primavera árabe, tenemos el conflicto en Libia, o sea que estamos en una situación parecida, y parece que no estamos capacitados de tratar estos conflictos sin el apoyo de la capacidad militar americana. O sea que está claro que es necesario, existe la necesidad de esta política común de la PCSA, y como militar después podremos tener la posibilidad de hablar de porque la capacidad para apoyar de una forma creíble nuestra política, pero no debemos cambiar los elementos, la metodología. Tenemos que acordarnos primero de una política común de seguridad y defensa, pero común, y esto es lo que necesitamos en el caso de la situación alemana con respecto a Libia, y en el caso británico, de ver cómo tenemos que articular estas estructuras en cuanto al documento Weimar en la PCSD. Creo que ha llegado el momento a nivel político de levantarse y estar de acuerdo para ir hacia adelante a una visión común, una política común, y luego ya hablaremos de cuáles son las capacidades y los instrumentos a utilizar. Creo que vamos a dejarlo hasta aquí y luego podremos profundizar un poco más sobre el tema. Con Eduardo Serra, y no porque haya sido mi jefe, sino porque la verdad es que tiene razón en que Europa es una necesidad absoluta, pero para su propia supervivencia.
Y luego hablaré de lo del libro blanco y de la estrategia europea. No, y la autonomía de la defensa también es esencial en esa construcción europea. Hay un acontecimiento que se produjo hace unos 3 meses, a finales de junio, que pasó desapercibido y que es muy sintomático de dónde estamos. El 30 de junio se clausuró la única organización internacional de defensa eminentemente europea que existía, que era la UEO, que había vivido 63 años una vida muy discreta, muy últimamente moribunda, después de asumir sus funciones la Unión Europea tras el Tratado de Niza, etcétera, en el año 2000, 2001, pero que era eminentemente europea. ¿Y por qué se murió? Porque el Consejo de la UEO, del cual yo he sido el último representante permanente español en Bruselas, se decidió que el Tratado de Lisboa daba un paso adelante en lo que era la construcción de la defensa europea, un paso que permitía no solamente asumir esas funciones, sino también ir más allá de las mismas. Y el Tratado de Lisboa efectivamente contiene una serie de elementos, de cláusulas, de instrumentos potenciales para desarrollar una defensa o una política de defensa europea, pero curiosamente en los casi 2 años de vigencia del tratado ni siquiera se ha empezado a poner en práctica ni una sola de esos instrumentos del Tratado de Lisboa. Ha habido seminarios sobre la cooperación estructurada permanente, que se ha mencionado antes, sobre la cláusula de solidaridad, sobre la cláusula de asistencia mutua, sobre una serie de cosas, pero nada, el impulso inicial que tendría que darlo el Consejo, o sobre todo la alta representante, junto con el Consejo Europeo, no se ha empezado, y son 2 años los que llevamos en esto. Lo más curioso es que el Tratado de Lisboa dice algo también, que es la primera vez que dice un texto comunitario en materia de defensa, y es que reconoce el papel central de la Alianza Atlántica, y es la primera vez que se recoge en un documento oficial de la Unión Europea el papel esencial de la Alianza Atlántica en la defensa europea. Al decir eso, parece que es que ya no necesitamos la UEO, vamos a desarrollar, pero seguimos apoyándonos en la Alianza Atlántica para nuestra defensa y no desarrollamos nada autónomamente, cuando estamos escuchando a nuestros aliados americanos, como ha dicho Eduardo Serra al secretario de Defensa Gates, diciendo yo ya no puedo mantener, o Estados Unidos no puede mantener este nivel. Hoy en día los Estados Unidos sostienen más del 75% de los esfuerzos de la defensa europea. Es muchísimo más de lo que era hace 10 años o hace simplemente 5 años. Europa está ahora mismo, y por hablar un poquito del dinero, yo estoy totalmente de acuerdo también en que es bueno que utilicemos los medios que tenemos financieros limitados de una manera más eficaz, pero también es bueno que hagamos un esfuerzo un poquito, intentemos hacer un esfuerzo superior al que hacemos. Europa creo que está gastando unos 200.000 millones de euros entre los 27 países anualmente en defensa, que es la tercera parte del presupuesto de los Estados Unidos en defensa. Bueno, tengamos en cuenta este tipo de cosas. Entonces, ahí está la paradoja. ¿Qué es lo que ha pasado con el Tratado de Lisboa? El Tratado de Lisboa lo que ha pasado es que se ha perdido el impulso político que los Estados miembros, las presidencias rotatorias, daban a una serie de cuestiones. Y en el ámbito de la defensa, me temo que esto es esencial, este impulso político. Lo hemos visto porque antes de Lisboa fue la última presidencia francesa y la que intentó hacer avanzar una serie de expedientes, y ya con Lisboa en vigor, las extrañas presidencias que han seguido, la española, la belga, y recuerdo todavía la excelente reunión de ministros de defensa en Gante, y con unas conversaciones muy sustantivas que organizó además el general Andrés, aunque es muy modesto, pero fue el que estuvo detrás de ello. Y ahora la presidencia polaca, yo creo que también ha retomado un poco este relevo, pero dependemos de algo, dependemos de unas instituciones que hemos creado, de unos servicios nuevos, dependemos del alta representante, y por eso se escriben cartas al alta representante para recordarle qué es lo que tiene que hacer. Y está la carta de los 5 países que se ha mencionado antes. Pero la alta representante está demasiado preocupada en crear un servicio europeo de acción exterior, que es necesario,
que le prestará servicio, en el cual los aspectos de seguridad y defensa todavía no han sido ni siquiera desarrollados. Se han añadido los que existían, las instituciones de gestión de crisis que existían antes en el marco, en el ámbito de la Secretaría General del Consejo, pero no se han reestructurado, no se ha dado forma, no se ha hecho nada nuevo en este sentido, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahora un déficit no solamente político, sino también institucional, o de desarrollo institucional, a pesar del Tratado de Lisboa. Contestando un par de preguntas que ha planteado el moderador, ¿no? ¿Es necesario revisar la estrategia europea de seguridad? También se ha hablado antes del libro blanco de defensa, son cosas distintas. El libro blanco de defensa lo plantea en un informe muy interesante que se ha presentado en el Parlamento Europeo, está en debate ahora mismo, el informe LISEC sobre la mejor utilización de los recursos en el momento de la crisis económica, ¿no? Actual. Yo recomiendo su lectura. Allí se habla del libro blanco de la defensa, que sí, que eso es importante, pero dará respuesta a una serie de cosas. Lo de la estrategia europea de seguridad es mucho más allá. Lo que se hizo en el 2003, se hizo una especie de catálogo de cuáles eran las amenazas, los retos, los desafíos, etcétera, que se revisó más o menos en el 2008, pero yo creo que hay que ir más allá, porque todo ello lo estamos viendo desde un punto de vista tremendamente eurocéntrico. Y no estamos viendo cómo, y lo estaba planteando antes también en esa conferencia o esta reunión de Singapur que decía Eduardo hace un momento, cómo nos ven los demás. Y los demás pues no nos ven como un actor esencialmente importante o activo en el futuro medio y a largo plazo. Europa, hay que tenerlo en cuenta, es un poder comparativamente decreciente ante otros actores que están surgiendo cada vez con mayor fuerza en Europa, y además nos perciben de un modo distinto a como creemos nosotros que nos perciben. He leído este verano, y además recomiendo su lectura, seguro que alguno lo ha leído aquí en el último libro de Kissinger sobre China, es fascinante. Hay una anécdota muy divertida, muy interesante, que es cuando se decide una potencia europea, el Reino Unido en este caso, enviar la primera gran embajada que querían que fuera permanente al emperador chino en 1793-94, que era la misión Macartney. Entonces la misión Macartney se quedó varios meses, lleno de regalos, de máquinas, de incluso un globo aerostático que no funcionó, bueno, una serie de cosas para intentar impresionar a la corte china, y cuando llegó el invierno les invitaron a que se fueran, porque no querían misiones permanentes. Entonces, lo que no había conseguido el embajador Macartney, que era parece ser el diplomático de más prestigio en aquel momento en la corte británica, era tener una respuesta clara de si los chinos querían hacer negocios con el Reino Unido. Y no había recibido una respuesta del emperador a la petición que el rey Jorge le había pedido que transmitiera. Y entonces, al final cuando ya le quedan pocos días de estancia en Pekín, porque le están invitando a que se vaya, le invitan a que vaya a Palacio, a la ciudad prohibida, y se encuentra con que en el trono del emperador solamente hay una carta, y con mucha ceremonia los chambelanes recogen la carta y se la dan, y cuando él regresa lee la carta, y la carta lo que le dice dice, ¿cómo quiere usted que yo permita que su majestad, en una carta dirigida al rey Jorge, que su majestad abra una embajada ante el emperador de China? Dice, cuando lo sepan los demás europeos también querrán su embajada ante China, y esto no lo puedo permitir. Entonces eso habla de que esa percepción que los chinos tenían entonces de Europa sigue siendo una percepción china, y nosotros pensamos que los chinos nos ven a nosotros como nosotros nos vemos ante los chinos, ¿no? Muchas veces pensamos, y creo que esto lo he leído en alguna vez en algún artículo de Nacho, ¿no? Cuando dice, nosotros consideramos a China un socio estratégico. Lo importante es saber si China nos considera a nosotros un socio estratégico para ellos. Y eso es lo que a lo mejor la estrategia europea de seguridad tiene que tener en cuenta. Cómo nos ven y qué es, y no ver el mundo tal y como vemos nosotros. Hay algo a favor, y es que en los últimos años lo que sí ha cambiado tremendamente es una percepción de las amenazas, de los retos, de los desafíos, mucho más global de lo que era en el 2003. Muchísimo más. Por ejemplo, hoy en día, la presidencia polaca, donde hace un año, y desde Bruselas seguimos las presidencias de año en año, es decir, desde que empiezan a prepararse,
Claro, es cierto, es normal, es lógico y es natural que el partenariado oriental estuviera entre sus grandes prioridades. Pero surge de repente la primavera árabe y eso no impide que la presidencia polaca tenga en cuenta esta primavera árabe y ponga en primera plana de sus prioridades también el tener en cuenta esta realidad. Y hoy en día, desde el Báltico hasta el Atlántico, en toda Europa se percibe lo que está pasando en el norte de África como algo especialmente importante, relevante, que requiere nuestra atención. Es decir, las percepciones son mucho más homogéneas hoy en día, de la amenaza, del reto, del desafío, mucho más homogéneas de lo que eran en el pasado. Las respuestas, ahí es donde varía, ahí es donde entra en juego el de las grandes potencias, de defensa, ¿no? El Reino Unido, Francia. Yo creo que se pueden hacer cosas, pero sobre todo lo que tenemos que hacer en primer lugar es desarrollar el marco constitucional del que nos hemos dotado hace 2 años, que está todavía sin abrir prácticamente. Los capítulos del Tratado de Lisboa referidos al título quinto, etcétera, tal, están todavía prácticamente sin subrayar. Gracias, embajador. Quizá enlazaría, para darle la palabra a Pedro Pitarch, con esta doble reflexión que han planteado los anteriores ponentes. Una, que nunca tuvimos tantos instrumentos formalmente sobre el papel comparado con lo que fueron los 10 años de política exterior y seguridad común anteriores a Lisboa, donde las cosas se hicieron sin los tratados. Creo recordar a Javier Solana haber dicho alguna vez, cuando estaba a punto de marcharse, si encargara a la asesoría jurídica del Consejo un informe sobre la base legal de todo lo que yo he hecho aquí de los últimos 10 años, se provocaría un gran escándalo en este sentido, ¿no? Es decir, que se han hecho, en una época tenemos la sensación de que se han hecho muchas cosas sin instrumentos y ahora con muchos instrumentos se están haciendo pocas cosas. En el ámbito de las capacidades que señalaba también el general Andrés, también tenemos un poco esta sensación de que el discurso sobre capacidades también ha ido rolando para ajustarse a las misiones o a las necesidades concretas del momento, pero sin nunca terminar de cristalizar en un planeamiento. Hemos estado hablando mucho tiempo de aviones estratégicos de transporte, para luego empezar a hablar de helicópteros de transporte, para luego volver otra vez a pensar en misiones que necesitan otro tipo de material, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esa desconexión entre la estrategia y las capacidades es quizá la que nos deja un poco, digamos, confundidos en ese sentido respecto a lo que se va a necesitar. Nunca parece que tienes nada de lo que necesitas, ni necesitas nada de lo que tienes, ¿no? En general, sí, está, ¿no? Sí, bueno, realmente es cierto eso que dice. Lo que pasa es que la parte, cuando hablamos de las capacidades, nos olvidamos, o a veces alguien se olvida, que lo que hay detrás son unos enormes intereses industriales nacionales, y eso es lo que está en juego encima de la mesa. Yo quisiera ir, en esta intervención, que tiene que ser forzosamente breve, quisiera ir, digamos, al meollo de la cuestión de la defensa. O, en mi opinión, ¿cuál es ese meollo? Respondiendo a la pregunta general que nos convoca aquí hoy, no hay autonomía, eso está claro, y por tanto, si no hay autonomía, no habrá capacidad europea de actuar como actor global. Una cosa excluye la otra. Hay muchos buenos deseos, hay muchos estudios, hay paneles, hay todo tipo de sugerencias, de análisis. Hay muchos buenos deseos, pero bueno, ya sabemos que el camino del infierno está pavimentado de buenos deseos. Tenemos base jurídica, la base existe. Lo acaba de mencionar el embajador Fernández Arias. Está el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa se mete por derecho y habla sobre ese aspecto jurídico y habla de esa cláusula de solidaridad, la cláusula de defensa mutua, de la cooperación reforzada aplicada a defensa, que estaba excluida en el Tratado de Niza, y, por último y fundamental, la cooperación estructurada permanente. Bueno, pues ahí, esa base. ¿Cuál es el problema? El núcleo del problema
tiene dos patas. Uno, falta de voluntad política, y dos, falta de liderazgo político europeo para llevar adelante esto. Entonces, yo paso por ser una persona que va por derecho y decir las cosas así como muy bruscamente, definiendo los objetivos, quizás sea mi deformación de mero soldado de infantería. Yo digo, como Monet, que Europa se construye alrededor de proyectos concretos. Entonces, en el ámbito de la defensa, para bajar ya el nivel, lo que nos falta, repito, está la base política, suponiendo que existiera, la base jurídica, suponiendo que existiera esa voluntad política, suponiendo que existiera ese liderazgo, lo que hay que hacer es estructurar, empezar realmente a estructurar militarmente Europa. Y eso pasa, en mi opinión, por dos campos. La estructuración, digamos, permanente y la que sería rotatoria. La permanente, y este es un objetivo fundamental que permanentemente también choca con la oposición de algunos países, es la constitución de un cuartel general de operaciones, llamado OHQ, capaz de planear y de conducir las operaciones militares. Mientras no exista eso, no existirá ni siquiera un atisbo de autonomía europea, porque no tienes los instrumentos, tiene que existir más cosas, tiene que existir la capacidad de decisión, etcétera, etcétera, y el dinero, pero eso es fundamental. Yo he sido uno de los generales de la OTAN también, en SHAPE, y entonces yo recuerdo cuando empezaron esto con el D-Secure y el cuartel general, había que hacer un cuartel general ad hoc, ¿verdad?, para llevar algunas operaciones europeas. Luego, este asunto para mí es fundamental. Y el otro está en las unidades permanentes, permanentemente constituidas, unidades y cuarteles generales, como el Eurocuerpo, por ejemplo, al cual se está adhiriendo ahora mismo Polonia, como sexto país marco. Fíjense ustedes lo que significa, sin solución de continuidad desde el punto de vista territorial, un arco que abarca desde las Islas Canarias hasta la frontera rusa de Kaliningrado, pasando por Madrid, por París, por Bruselas, por Berlín y Varsovia. Bien, entonces, este tipo de unidades. Sin embargo, se va en dirección contraria. Las Eurofuerzas, cuartel general de Eurofor, está ya decidido, han decidido las 4 naciones que se lo van a pulir porque cuesta mucho dinero y no sirve para nada. Cuando tiene un significado político y podía tenerlo militar si se le enganchara, por ejemplo, al Eurocuerpo. Bien, luego hablamos de las unidades. Existen efectivamente la Brigada Franco-Alemana, la nueva unidad que acaban de acordar el trío de Weimar, de Polonia, Francia, Alemania, que no sé si será un battle group porque es confuso o quieren que sea una unidad de carácter permanente, pero es de entidad tipo batallón, según creo. Esto hay que ir a por ello. Y luego está la rotatoria, que son los battle group, que realmente ahí estamos muy en mantillas, hay que decirlo. Yo soy un europeísta más que convencido, lo he peleado mucho. Cuando era Digenpol, yo recuerdo que estaba siempre dando la vara a mi gente sobre este asunto. Pero claro, tengo que constatar que no se ha avanzado nada porque hay un problema de credibilidad tremendo, hay un problema de interoperabilidad tremendo. Hay un battle group, por ejemplo, en este semestre de la Unión, 4 naciones que las 4 juntas, ¿a dónde van a ir? Es un análisis técnico en este caso. Quiero decir que así no se puede ir al mundo a pegar tiros, ¿no? Bueno, pues entonces, todo este tipo de cosas es donde hay que, digamos, en mi opinión, habría que focalizarse e intentar sacarlo hacia adelante. Más que las grandes declaraciones, que es la que vamos a estar todos de acuerdo, que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Nada más que eso. De acuerdo, muchas gracias. Los europeos tenemos poco dinero y nosotros poco tiempo. Entonces, hemos empezado un poquito más tarde, vamos a robar 15 minutos del tiempo que teníamos marcado aquí, porque teníamos que terminar a menos cuarto. Voy a aprovechar entonces para dar algunas palabras, sí, y en la respuesta, porque podemos recoger varias preguntas seguidas y entonces en las respuestas a las preguntas del público aprovechamos para ir cerrando el debate, a ver si podemos brevemente tener un segundo turno de intervenciones también. Creo que habrá un micrófono para la sala.
Allí, por favor, veo al profesor Martín Ortega. Por favor. Sí, encenderlo. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Allí veo a Alicia Sorroza. Pues cogemos estas dos preguntas, si hay alguna tercera, y ya cerramos este turno. Luego, si no, en el siguiente coloquio habrá también oportunidad. Martín, muchas gracias. Martín Ortega, Universidad Complutense. Yo creo que la clave para encontrar el nivel de autonomía adecuado es corregir las expectativas. En España y en algunos países han existido expectativas excesivas sobre esa idea de autonomía europea y yo creo que ahora es el momento de revisar esas expectativas. Hay tres niveles. El nivel de defensa territorial. Aquí yo creo que es un gran avance que Lisboa haya reconocido el principio, pero yo creo que no hay que ser ilusos. Yo veo muy difícil que se desarrollen, como pedía el embajador, ese principio, porque existe la OTAN y porque hay posiciones muy diversas entre los europeos. El segundo nivel es el que podríamos llamar imposición de la paz, es decir, proyección de fuerzas, lo que en inglés se llama peace enforcement. Para el peace enforcement, la clave de que esta expectativa hay que eliminarla también ha sido no solo el acuerdo franco-británico, que yo creo que esto fue clarísimo, lo que pretendían los ingleses y los franceses, sino también su aplicación práctica en Libia. O sea, en Libia clarísimamente los franceses y los ingleses han decidido hacerlo a su manera. En Kosovo en el 99 se hizo más con los Estados Unidos, en Libia se ha hecho por estas dos potencias. Son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen arma nuclear, tienen un presupuesto diferente a los demás. Entonces, esa proyección de fuerzas de ese tipo en el futuro, yo creo que los europeos no podemos soñar con hacer una proyección de fuerzas multilateral bajo bandera de la Unión Europea, sino que será otra cosa. En cambio, hay un tercer nivel, y aquí es donde viene la pregunta, que yo creo que los europeos sí podemos jugar, que es el peacekeeping, es decir, el mantenimiento de la paz. Operaciones de otro tipo, de otra naturaleza totalmente diferente, como han sido Althea o como es Atalanta. Por ejemplo, Atalanta es un buen ejemplo de un peacekeeping. O incluso UNIFIL, es decir, la participación europea en UNIFIL. Pero ¿esto cómo se hace? Se hace de manera ad hoc. En cada caso es un acuerdo específico. Y aquí yo quería saber la opinión del panel sobre la coherencia de estas decisiones políticas sobre el peacekeeping. Porque aquí ya no es solo una cuestión de medios, aquí ya no es solo una cuestión de capacidad, que yo creo que los europeos podemos hacer este peacekeeping a la medida, ¿no? Con esa disposición ad hoc. La impresión que yo tengo es que políticamente nosotros no sabemos bien dónde queremos hacer este mantenimiento de la paz, que somos demasiado reactivos, que estamos demasiado atentos a lo que nos pide Estados Unidos o a las necesidades aquí y allá, cuando yo creo que políticamente los europeos deberíamos decidir más dónde queremos realmente mantener la paz y qué es lo que queremos hacer. Y ese es el debate donde yo creo que nosotros deberíamos centrar nuestras energías. Gracias. Alicia Sorroza, del Real Instituto Elcano. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Realmente ha sido un coloquio estupendo, han salido muchísimos temas. Una pregunta un poco general y después un par muy cortitas, un poquito más técnicas hasta cierto punto. Nacho Torreblanca ha comentado el papel de Alemania, si realmente la posición con el tema de Libia había sido una excepción. Pero más allá del caso alemán, la sensación que tenemos es que da igual si es Alemania, porque si no es Alemania, pues será otro, ¿no? Siempre hay alguna excepción que hace que no podamos poner en marcha una misión europea cuando incluso pareciera que las condiciones están dadas para que así fuera, ¿no? Como pudo haber sido en este caso. Entonces, un poco saber si realmente un tema que salió antes, ¿no? Si ese consenso estratégico, esa necesidad de generar una cultura y poder superar las diferencias que hay entre los intereses nacionales de defensa del este, del sur, del Mediterráneo, del centro de Europa, etcétera, hay algún viso de realmente de poderlo superar y plasmarlo en algún documento, el que sea. Después, también al respecto con lo que tiene que ver con el impulso político. El embajador Arias mencionó que está faltando eso, ¿no? Esto es un problema coyuntural porque realmente el alta representante no se está enfocando en temas de seguridad y defensa y por ende no está desarrollando ese aspecto institucional, porque aquí también estamos notando la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, la pérdida de influencia de las presidencias rotatorias. Entonces, esto va a continuar así. ¿Es algo coyuntural o
porque el alta representante no ha podido, no ha querido, no lo que fuera, o realmente esa pérdida de presencia de los estados en este impulso político durante las presidencias pareciera que va a ser un problema que en algún momento se tendrá que enfocar. Y bueno, lo ha mencionado también el general Andrés. En Libia también ha habido un problema de capacidades y Francia y Alemania, perdón, Francia e Inglaterra lo han sufrido. Aquí veo que me dicen que no ha sido un problema de capacidades, pero la sensación que se tiene es que, bueno, hay intereses industriales, etcétera. La Agencia Europea de Defensa, aquí Missing in Action, ¿hay alguna posibilidad de reactivarla o no? ¿Solamente es un problema realmente de ese tipo o hay cosas que no han surgido? Me gustaría ampliar sobre eso. Muchas gracias. Gracias. La pregunta sobre la corrección de expectativas yo creo que es importante. Recuerdo cómo me regañó en un seminario una persona que también, después de oír esta discusión sobre la botella media llena o medio vacía, era en Washington, y dijo: esta discusión es típica de politólogos. Yo soy un ingeniero y le digo que su problema es que la botella es demasiado grande, ¿no? Y la verdad fue para todo el mundo un shock en ese sentido, porque estamos siempre pensando en esto, ¿no? Martín Ortega ha hecho la pregunta del ingeniero, ¿no? Es la botella el problema más que la cantidad que hay dentro, ¿no? Hay también en la pregunta de Martín esta insinuación que yo creo que responde a la percepción de que cuando miramos las misiones, cuando miramos lo que ha hecho la política común de seguridad y defensa, el mapa no refleja la política, ¿no? Es decir, como ocurre tantas veces en política, la política es la consecuencia de las cosas que haces, no la causa de que hagas algunas cosas porque la reactividad domina. Pero hay quien dice que esta tampoco es una mala manera de hacer las cosas, en el sentido de que, bueno, al final racionalizas a posteriori, pero dejas las cosas asentadas. Esa era un poco también quizá la pregunta. Y retomamos de la otra intervención de la pregunta de Alicia Sorroza, yo creo la pregunta importante también sobre Alemania, que había quedado colgada, y la idea también de si hay un cambio no sé si conceptual en el Servicio de Acción Exterior Europeo, en el sentido de que en algunos discursos, en algunos papeles, hemos parecido detectar que se vuelve a la vieja preferencia por una aproximación excesivamente blanda a la diplomacia y al poder, y eso enlaza con lo que ha dicho el general Andrés, en el sentido de cuál es la estrategia, cuál es la política exterior, no solo la política de defensa y seguridad en la que últimamente debe ser. Si les parece a los ponentes, si quieren tomar alguno de los últimos tres que han intervenido la palabra, y luego ya cerramos la mesa por el orden que la hemos abierto. No sé, embajador y el general, y luego ya cerramos. Sí, gracias. Voy a empezar contestando a Alicia y después una respuesta a Martín. Sobre lo que ha señalado el moderador ahora de esa falta de impulso político. Yo, por ejemplo, el caso de Libia, ¿no? Es que más tenemos cercano y presente. Yo me pregunto si la crisis de Libia hubiera tenido lugar en verano del 2008, cuando tuvo lugar la crisis de Georgia, ¿se habría respondido del mismo modo? Ciertamente no. Es decir, el impulso que el presidente Sarkozy da a esa respuesta de la crisis rusa en Georgia, movilizando esfuerzos diplomáticos, movilizando esfuerzos tal, está claro, eso es así. ¿Significa que eso va a ser un problema siempre? No necesariamente. La alta representante Catherine Ashton es una mujer de enormes virtudes que sabe equilibrar con ciertas lagunas, y algunas de esas lagunas es que no ha sido nunca ministra de Asuntos Exteriores, ha estado siempre ausente de lo que es la gestión de la política exterior, no conoce el mundo de la defensa, no conoce el mundo de la seguridad, y cuando tomó posesión en enero del 2010, lo que ocurre en el mundo es un terrorífico terremoto en Haití, y dice, esta es la crisis que estaba esperando para hacer ver. Y es claro, esa no es la crisis de la que nosotros pensamos, porque la respuesta a Haití
no requiere de una alta representante de política exterior. Para eso están los mecanismos de la Comisión Europea, los mecanismos de ayuda humanitaria urgente y los mecanismos de coordinación que existen en la Comisión para que los Estados miembros pongan aquellos que quieren contribuir más por una proximidad histórica, geográfica o cultural, como Francia, España, Estados Unidos, desde luego en este caso, contribuyan a paliar los efectos de aquel terrible acontecimiento. Entonces, y pocos meses después tienen lugar unas enormes inundaciones en Pakistán, país importante también, porque tendrán no sé cuántos, y ve otra crisis. Con lo cual, su autismo de crisis son crisis que no son las crisis que ella tiene que hacer frente. No es una crisis georgiana. Cuando tiene lugar la crisis de verdad a la que tiene que hacer frente, que es la de Libia, llega a la OTAN y lo deja en manos de la OTAN, en cierto modo. Con lo cual, pero de todo eso se aprende, y ella misma también aprenderá. Y de todo eso también, espero, y de todo eso también hay otra historia, y es que hay un proceso de decisiones complejo en Europa. Está el Consejo Europeo, está la crisis de liderazgo que antes se señalaba. Todo eso yo creo que es bastante más circunstancial que estructural. Con lo cual, yo creo que hay una posible solución. En cuanto al tema que planteaba Martín antes de la reacción o de la proacción sobre si hemos sido... Es cierto que las misiones, las 24 misiones que desde el año 2003 al año 2008, por cierto, desde el año 2010, que es cuando entra en vigor el Tratado de Lisboa, hasta ahora no ha habido ni una sola misión de la Unión Europea. En los 2 años de Lisboa no se ha lanzado ni una sola misión, porque la última, la de la formación en Somalia, se decidió ya todavía estaba Javier Solana, de secretario general del Consejo. Bien, en estas 24 misiones es cierto que han sido muy reactivas, que han buscado una solución a una crisis determinada. Era muy ad hoc. Ha sido la idea también muy anglosajona de construir a través de building blocks que después intentan unir, en lugar de intentar buscar primero un marco teórico o estratégico sobre el cual después construir, que es una versión mucho más cartesiana, si queremos, más francesa, ¿no? Lo que ocurre es que no es tampoco cierto que no se esté pensando en cosas. Por ejemplo, África es un buen ejemplo. Se está estudiando desde hace ya bastantes meses, también impulsado por ciertos Estados miembros, porque al final el impulso de Estados miembros va a ser siempre necesario, siempre en el Consejo. Lo que está pasando en una región del mundo que nos interesa mucho a nosotros y tiene que interesar a toda Europa, que es el Sahel, y más aún después de la crisis de Libia, con todo lo que está saliendo por ahí, ¿no? Pues ahí sí que hay... se está empezando por una estrategia que está ya más o menos definida, o está definida, o por lo menos sus líneas generales, y aprobada, con unos planes de acción que pueden posiblemente ser los que permitan en un futuro establecer, si es necesario, misiones de PESC en esa parte del mundo, ¿no? Con lo cual, también se ha aprendido de esto, es decir, no ser tan reactivos, sino intentar pensar un poquito en lo que puede ocurrir y cuáles son nuestros intereses. Gracias. Please, briefly, because we don't have enough time. Thank you. Given the time, just... Considerando la falta de tiempo, 2 comentarios muy breves. Primero, sobre las expectativas. Yo creo que efectivamente es así. Las expectativas y las ambiciones de Europa en materia de política común de seguridad y defensa tenían que ser muy realistas, desde luego. Y deberíamos de aprovechar al máximo de lo que tenemos, al máximo de esta marca, de hecho, que es la Unión Europea globalmente, que combina a la vez lo militar y lo civil. Y eso permite a la Unión Europea el poder cubrir todo el espectro de intervenciones en diferentes secuencias en un conflicto que pueda surgir en forma de mantenimiento de la paz, etcétera. Ese es un comentario corto que quería hacer sobre la primera pregunta. En cuanto a las capacidades, la EDA, como lo saben ustedes, pues debido a lo que ha sido iniciado en el marco de Gante hace como un año ahora, pues ha llegado el momento de pensar en la primera entrega, ¿no? Entonces, EDA de eso ha sido algo pedido por los ministerios de defensa
para poder tener capacidades, digamos, lo que llamaríamos los deliverable dentro de muy poco. O sea que el EDA es el actor principal. No debemos de olvidar lo que es la situación de la EDA. Es un catalizador, ¿no? Es una agencia que depende de una serie de iniciativas, de los inputs de los Estados miembros. O sea, mientras los Estados miembros no decidan lanzar proyectos comprometiéndose en la realización de un proyecto, pues la EDA no podrá hacer nada. Esa Agencia Europea de Defensa no podrá hacer nada. Y eso hay que tenerlo en mente. En cuanto a los deliverables, ya tenemos idea sobre algunos proyectos que están a punto de ser aprobados. Y en cuanto a la cooperación a nivel de capacidades, mi mensaje es muy claro. Deberíamos dedicar nuestros presupuestos limitados la mejor manera posible, pero siendo realista y pragmático, centrándonos en unos pocos proyectos, una cantidad limitada, pero ante todo con una ambición limitada y proyectos a pequeña escala, pero que se base sobre una cooperación entre unos pocos Estados miembros, probablemente quizá a nivel regional, que tengan semejanzas en cuanto a capacidad técnica también, pero sobre todo, insisto, con una ambición limitada. Los grandes proyectos multinacionales no nos permitirán llegar a un resultado positivo. Yo creo que ese es el reto que se nos presenta en cuanto a las capacidades. Sí, bueno, sí. Y ya muy rápido, porque era lo que estaba diciendo el embajador, que era, bueno, estaba poniendo quizá también el dedo en la llaga, y el ministro Longuet, el ministro francés, decía que la señora Ashton no es necesariamente la mejor persona o la persona más adecuada para llevar adelante la defensa europea, sin los americanos. Bien, el problema de los proyectos concretos, estoy de acuerdo con el segundo MILREP belga, y lo que quiero decir es que para mí ese proyecto concreto, y lamento focalizarlo ahí, pero es que es fundamental, porque se está haciendo mucho esfuerzo el tema del cuartel general europeo de planeamiento y conducción de operaciones. Polonia está haciendo un esfuerzo tremendo, además de la declaración de Sopot del 2 de septiembre pasado de los ministros de Asuntos Exteriores, firmado por el Trío de Weimar, más España e Italia, más una carta del propio nuevo ministro Siemionek, creo que se llama, de Defensa polaco, a la señora Ashton, diciendo este asunto y sacar adelante la política común. Y entonces yo pienso que habría que seguir hacia adelante con eso, intentar forzar, si es preciso, con los y los británicos. Esa es mi opinión. De acuerdo. Pues cerramos un poco, ministro, y luego posteriormente Román, con quizá hemos estado viendo esta división entre creyentes, no practicantes. Porque el tiempo apremia. Querría decir algunas cosas al socaire de las preguntas, intentando contestar, y otras de lo que se ha oído aquí. Posición de Alemania. Yo creo que hay una duda vital en Alemania hoy en que tiene que ser la líder, no hay otro posible líder de Europa hoy, y sin embargo tiene las renuencias, los alemanes y los no alemanes, de cuál es la experiencia histórica, y ahí es donde nos vamos a mover, a mi modo de ver, en los próximos años. No ha ido a Libia. Y se podría, esta vez es que Alemania, no es que esta vez sea Alemania la que falle, a mi modo de ver es que está dudando, y especialmente en materia de defensa, de asumir un liderazgo. Y yo creo que el drama hoy de esa falta parece que es común, de esa falta de liderazgo en Europa, es que el que tendría que ejercer el liderazgo, a ellos y a todos nos salen ronchas pensando en ese liderazgo. Y eso, ahí hay una contradicción entre quién puede ser el líder y quién quiere ser el líder. Una cosa de la primavera europea, yo creo que de la primavera árabe, yo creo que en los europeos tenemos una tendencia indeclinable a
pensar que las cosas son lo que nosotros queremos que sean. La primavera árabe es un deseo inusitado de democracia, de derechos humanos y tal. Ojalá lo sea así, para bien de todos. Pero les invito a que vean el mapa que recoge las revueltas de Próximo Oriente y norte de África en los últimos 10 años y su concomitancia en el tiempo absoluta con la subida de los precios de los alimentos. Solo para decir, un baño, también se ha dicho aquí, un baño de realismo, ¿verdad? Vamos a ver cómo han subido, en qué proporción insospechada han subido los alimentos coincidiendo con con lo que hemos llamado la primavera árabe. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el general, de un cuartel general sería la clave de poder comenzar con una defensa europea. Revisar expectativas, siempre es bueno revisar expectativas. Yo creo que lo que ha llamado la proyección de fuerzas ha sido tradicionalmente misión de potencias, por no decir imperios. Luego vayamos a la defensa territorial y a esa cosa que llamamos mantenimiento de la paz, que puede ser una utilización de capacidades de defensa, pero que a mi modesta opinión y en puridad de conceptos no es defensa, es otra cosa. Es como la unidad militar de emergencia. Pues mire usted, se cogen capacidades de defensa, pero eso no es defensa, es otra cosa. El impulso político. Bueno, yo creo que el impulso político, la falta de, lo ha dicho también el general Pitarch, a mi modo de ver, es la confluencia de dos factores el que nos hace estar donde estamos. Uno, no hay liderazgo político y como no hay liderazgo político, no se hace lo que se debería hacer, se hace lo que se piensa que puede aceptar todo el mundo y dos, la falta de voluntad política. Yo creo que la confluencia de esos dos vectores es lo que hace que Europa esté donde, el proyecto europeo esté donde esté ahora. Decía lo de la primavera árabe porque a mí me parece, también se ha puesto de relieve varias veces y con esto acabo, que nos pasa en Europa. Bueno, porque es que Europa, vamos a hacer Europa. Bueno, es hoy por hoy y poniéndose en cualquier latitud extraeuropea, lo que existe aquí es un proyecto. Pero yo no he visto a nadie, en eso que contaba el embajador antes, que demande un embajador europeo. La gente sigue pensando en tener un embajador inglés o francés o alemán o polaco o belga o español, pero no en tener un embajador europeo. Nos estamos haciendo trampas cuando nos creemos que Europa existe más de lo que existe, que es deseable absolutamente. La peor manera para conseguir nuestro objetivo es ensoñarnos con el objetivo, y me parece que es algo que por desgracia sucede con frecuencia. Muchas gracias. Professor, please. Let's go. En cuanto a la crisis de Libia, mi opinión es un poco diferente. En la crisis de Libia no era un problema de capacidad, pero de legitimidad. La potencia Italia, Francia sola, pues no podía hacer el trabajo. Pero ¿qué tipo de trabajo? Ahí está. Únicamente, digamos, hacer aplicar la resolución del Consejo de Seguridad o hacer algo más. Algo que permitiese ir más allá de la resolución del Consejo de Seguridad. Y por esa razón no se trataba de la falta o la ausencia de Alemania. La mayoría de nosotros no estuvimos allí. Solo hubo 2 países de la OTAN que estuvieron ahí presentes y que han participado en algunas operaciones en Libia. O sea, bueno, la mayoría de los otros miembros de la OTAN se negaron a ir allí justamente porque pues no tenían la misma opinión que Francia y el Reino Unido sobre lo que debería ser el contenido de esta misión. Y vamos a ver, el uso de la fuerza. Bueno, pues sí, podemos utilizar la fuerza de una manera eficaz, pero ¿por qué, cómo y en qué situación? Ahí está lo difícil. Y si, digamos,
no hemos tenido una verdadera aplicación de la resolución en Libia. Ha sido mucho más dramático que lo que ha sido, por ejemplo, al principio de los acontecimientos, o sea, en Libia. O sea que, por supuesto, no se trata de quejarse de la no presencia de Alemania. No ha sido ese el problema. Era un problema de legitimidad. Y después, en cuanto a la Unión Europea y la OTAN. Bueno, si se trata de conseguir una mayor legitimidad para ese tipo de expediciones, pues es una situación muy difícil para países como nosotros aceptar aquello porque contra Irak participamos una vez y pensamos ahora a posteriori que no era lo más adecuado. Tenemos que tener muchísimo cuidado. No se trata únicamente de un problema de capacidades, sino del uso que vayamos a hacer de esas capacidades. En cuanto a la defensa territorial, no es el significado tradicional lo que nos interesa en ese caso, cuando hablábamos de las expectativas, etcétera. Pues que nuestro entorno en cuanto a seguridad es blando, como lo llamamos. O sea, somos una potencia aquí en el contexto de nuestro entorno más próximo. O sea que no se trata del artículo 5, en caso de un ataque desde fuera, etcétera, sino de lo que se trata es intervenir en otras situaciones, como por ejemplo un ataque terrorista o un desastre natural, etcétera, etcétera. A eso nos referimos y eso es lo que tenemos en mente cuando hablamos de defensa colectiva, en un sistema de defensa colectiva. O sea, no se trata del artículo 5, sino más bien, repito, de un 4+, la solución 4+, ¿no? De lo que se ha hablado mucho en la preparación del concepto estratégico reciente de la alianza. Entonces, pues, imposición de la paz y mantenimiento de la paz. Bueno, imposición de la paz solo para conseguir una legitimidad. Bueno, yo creo que en algunos casos pues tendríamos nuestro reparo a la hora de intervenir. O sea, depende de cada caso en cuanto a la imposición de la paz. En cuanto a mantenimiento de la paz, bueno, lo acabo de explicar hace un momento. Bueno, disculpas al público por habernos alargado un poquito más y a los organizadores. Creo que ha merecido la pena porque teníamos un panel muy repleto de ideas y de personas. Continuaremos después de tomar un café y agradecemos a los ponentes su presencia y sus buenos deseos. Estamos a la espera de que nos traigan estas Navidades un cuartel general europeo operacional. Estaremos atentos, Amira. Gracias. Gracias.